¿Su manifestación contra la oposición tiene algo que ver con que el gobierno le haya multiplicado por 4 las subvenciones en lo que va de año? ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Por qué no se manifestaron, por ejemplo, por la subida del precio de la cesta a la compra, que concierne más a los trabajadores? Señor Álvarez, señor Sordo, ¿por qué no se manifiestan por la subida de los precios de la luz y del gas y del combustible? Y nos vemos en la calle el día 2. Contra la oposición se van a manifestar. En la calle ¿Pero por qué se manifiestan contra la oposición y no por la subida del precio del combustible, por ejemplo, la cesta a la compra? parroquia donde se cuida. Es mucho más importante, ¿no? Es mucho más importante, Cuida ¿no? gente vulnerable y gente migrante, sobran racistas. Pero ¿por qué se manifiestan contra la derecha, señor Sordo? Es mucho más importante la subida de la cesta a la compra, ¿no? Para los trabajadores. Cuidado, ¿no? Pues como siempre han intentado agredir a mi cámara tras hacerles esa pregunta y lo que no entendemos es por qué los sindicatos han tardado tanto en manifestarse y no lo han hecho para defender a los trabajadores durante todos estos meses de precariedad por culpa del gobierno. ¿Su manifestación contra la oposición tiene algo que ver con que el gobierno le haya multiplicado por 4 las subvenciones en lo que va de año? ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Por qué no se manifestaron, por ejemplo, por la subida del precio de la cesta a la compra, que concierne más a los trabajadores? Señor Álvarez, señor Sordo, ¿por qué no se manifiestan por la subida de los precios de la luz y del gas y del combustible? Y nos vemos en la calle el día 2. Contra la oposición se van a manifestar. En la calle ¿Pero por qué se manifiestan contra la oposición y no por la subida del precio del combustible, por ejemplo, la cesta a la compra? parroquia donde se cuida. Es mucho más importante, ¿no? Es mucho más importante, Cuida ¿no? gente vulnerable y gente migrante, sobran racistas. Pero ¿por qué se manifiestan contra la derecha, señor Sordo? Es mucho más importante la subida de la cesta a la compra, ¿no? Para los trabajadores. Cuidado, ¿no? Pues como siempre han intentado agredir a mi cámara tras hacerles esa pregunta y lo que no entendemos es por qué los sindicatos han tardado tanto en manifestarse y no lo han hecho para defender a los trabajadores durante todos estos meses de precariedad por culpa del gobierno.